Nuestro mundo es un lugar mágico, pero también oscuro, donde existen hechizos tan poderosos y peligrosos que solo pueden ser manejados por los magos más experimentados y temidos. Estos hechizos son conocidos como los Tres Grandes, y se dice que quienes logren dominarlos tendrán el poder de controlar el destino de cualquier ser vivo. Y yo soy el documentalista, y esto es los 3 hechizos más peligrosos, pero difíciles del mundo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los 3 Grandes son hechizos que han sido transmitidos a través de generaciones, protegidos por los más poderosos magos de nuestro mundo. Pero no todos tienen la destreza y la determinación para controlar estos poderosos hechizos. Muchos han intentado aprenderlos, pero han fracasado miserablemente, causando daño y destrucción a su alrededor. Sin embargo, hay algunos que han logrado dominar los 3 Grandes. Se dice que estos magos tienen el poder de controlar el tiempo, la mente y el espacio. Con solo un pensamiento, pueden hacer cosas increíbles. Poseen habilidades extrasensoriales y pueden teletransportarse a cualquier lugar del mundo en un instante. Pero con este gran poder también viene una gran responsabilidad. Los magos que han logrado dominar los 3 Grandes deben tener cuidado de no usarlos en exceso, ya que la energía física y espiritual para hacerlo es muy poderosa. De modo que no solo pueden hacerlo un número limitado de veces antes de quedar agotados, sin poder volver a realizar su hazaña hasta recargar esas energías que llevan meses o incluso años reunir. Antecedentes históricos. Los 3 Grandes hechizos son una leyenda que se han transmitido durante siglos en el mundo de la magia. Se dice que fueron descubiertos por los primeros magos de la historia, quienes se sorprendieron al descubrir que podían controlar el tiempo, la mente y el espacio con solo un pensamiento. Los 3 Grandes hechizos se volvieron famosos rápidamente en todo el mundo mágico, y muchos magos intentaron aprenderlos. Sin embargo, solo unos pocos lograron dominarlos completamente, y estos magos se convirtieron en temidos y respetados en todo el mundo. A medida que pasó el tiempo, los 3 Grandes hechizos se volvieron cada vez más raros. Muchos magos intentaron aprenderlos, pero pocos lograron dominarlos. Aquellos que lo hicieron se convirtieron en leyendas en el mundo mágico, y se dice que todavía existen algunos que pueden usar estos hechizos con increíble maestría. Aunque los 3 Grandes hechizos son una leyenda en nuestro mundo, muchos todavía creen en ellos y esperan conocer a alguien que haya dominado estos poderosos hechizos algún día. ¿Cuáles son los 3 Grandes hechizos? El primer hechizo de los 3 Grandes era el hechizo de la eternidad, que permitía a quien lo pronunciara vivir para siempre, sin envejecimiento ni muerte. Pero había un precio a pagar por semejante poder, y muchos magos habían sido consumidos por la locura al intentar conjurarlo.
El hechizo de la eternidad no solo es peligroso por su poder, sino también por su precio. Muchos magos han sido consumidos por la locura al intentar conjurarlo y han causado destrucción y dolor a su alrededor. Incluso aquellos que han logrado dominar el hechizo han tenido que enfrentar consecuencias imprevistas. Algunos han sido abandonados por sus amigos y familiares, mientras que otros han tenido que luchar contra el aislamiento y la soledad. Aunque el hechizo de la eternidad es muy deseado, también es muy temido. Muchos magos no están dispuestos a arriesgar sus vidas y sus almas por semejante poder, y prefieren enfrentar la muerte como todos los demás. Pero para aquellos que están dispuestos a arriesgarlo todo por la inmortalidad, el hechizo de la eternidad siempre será una tentación irresistible. Si quieres conseguir el hechizo de la eternidad, primero debes encontrar a alguien que lo conozca. Esto es más difícil de lo que parece, ya que solo unos pocos magos han logrado dominar este hechizo. Puedes buscar en antiguos libros de magia, pero es poco probable que encuentres algo útil allí. La mejor forma de aprender el hechizo de la eternidad es encontrar a alguien que lo haya dominado y esté dispuesto a enseñártelo. Pero tienes que tener mucho cuidado, ya que muchos magos no estarán dispuestos a compartir su conocimiento con nadie más. Tendrás que ser astuto y encontrar una forma de ganarte su confianza. Una vez que encuentres a alguien que conozca el hechizo de la eternidad, puedes estar preparado para un largo y difícil proceso de aprendizaje. Este hechizo no es fácil de dominar y requerirá mucho tiempo y esfuerzo. Tendrás que dedicar todo tu tiempo y atención a aprenderlo, y a veces sentirás que no progresas, pero si tienes la determinación y perseverancia, eventualmente podrías dominar el hechizo de la eternidad. Recuerda que este hechizo no es ningún juego. Es un poder muy peligroso que debe ser manejado con precaución. Si no estás dispuesto a asumir las consecuencias de tus acciones, es mejor que no intentes aprender este hechizo. Pero si estás dispuesto a arriesgarlo todo por la inmortalidad, entonces el hechizo de la eternidad podría ser tu destino. El segundo hechizo de los tres grandes era el hechizo de la omnisciencia, que otorgaba a quien lo pronunciara conocimiento absoluto de todo lo que había sido, es y será. Pero este conocimiento también podía ser una maldición, ya que muchos magos habían sido destruidos por el peso de tanta información. El conocimiento absoluto puede ser abrumador, y muchos han perdido la razón al intentar procesarlo todo. Incluso aquellos que han logrado dominar el hechizo han tenido que enfrentar consecuencias imprevistas. Algunos han sido abandonados por completo por quienes los quieren, y otros se han enfrentado al aislamiento y la soledad, así como a nuevos enemigos. Aunque el hechizo de la omnisciencia es muy deseado, también es muy temido. Muchos magos no están dispuestos a arriesgar sus vidas y sus almas por semejante poder, y prefieren enfrentar la ignorancia, como todos los demás. Pero, para aquellos a quienes les gusta arriesgarlo todo por el conocimiento absoluto, este hechizo siempre será irresistible. Si quieres conseguir el hechizo de la omnisciencia, tendrás que estar dispuesto a buscar en los lugares más oscuros y peligrosos. Muchos magos han desaparecido en su búsqueda de este poderoso hechizo, y solo unos pocos han logrado encontrarlo. Podrás encontrar pistas sobre el hechizo de la omnisciencia en antiguos libros de hechizos y manuscritos ocultos en bibliotecas secretas. Este hechizo no es fácil de dominar y requerirá mucho tiempo y esfuerzo. Tendrás que dedicar todo tu tiempo y atención a aprenderlo, y a veces sentirás que no progresas. Pero, si tienes la determinación y perseverancia, eventualmente podrás dominarlo. El tercer y último hechizo de los tres grandes
es el hechizo de la omnipotencia, que concede a quien lo pronuncie el poder absoluto sobre todo lo que existe. Pero este poder también viene con una gran responsabilidad, y muchos han sido corrompidos por su deseo. Algunos magos solamente han encontrado su destrucción al intentar controlar todo y a todos, y han causado dolor a su alrededor. Incluso aquellos que han logrado dominar el hechizo han visto consecuencias desfavorables. Este hechizo es muy temido, y casi nadie está dispuesto a arriesgar su vida y su alma por semejante poder. Aquellos que estén dispuestos a arriesgarlo todo por el control absoluto, el hechizo de la omnipotencia, siempre será una tentación irresistible. Pero conseguir el hechizo de la omnipotencia no es tarea fácil. Para empezar, es necesario encontrar un libro mágico que contiene el hechizo. Este libro está escondido en un lugar secreto y protegido por hechizos de protección y, por supuesto, trampas mortales. Solo los magos más valientes y astutos han sido capaces de encontrarlo. Una vez que se encuentra el libro, hay que descifrar el hechizo. Esto no es tarea fácil, ya que el libro está escrito en un idioma antiguo y poco conocido para la mayoría de los magos. Solo aquellos que tienen una mente aguda y una gran habilidad para la traducción e interpretación han sido capaces de descifrarlo. Pero incluso si se descifra el hechizo, todavía hay otro obstáculo: pronunciarlo correctamente. El hechizo de la omnipotencia es tan poderoso que una sola palabra pronunciada de manera incorrecta puede tener consecuencias devastadoras. Muchos magos han intentado pronunciar el hechizo, pero solo unos pocos han logrado hacerlo correctamente. Conseguir el hechizo de la omnipotencia es una tarea extremadamente difícil y peligrosa. Solo los magos más valientes y astutos han sido capaces de hacerlo. Y se dice que todavía hay algunos que pueden usar este hechizo con increíble maestría. Bueno, pues déjame decirte una cosa. Escucha con atención, porque te daré una clave para que puedas empezar a descifrar el primero de los hechizos. Solo aquellos que logren descifrar lo que estoy a punto de decir podrán conseguirlo. ¿Estás listo? Presta atención. Si logras descifrar el mensaje oculto, sabrás qué hacer. Yo soy el documentalista, y esto fue los 3 hechizos más peligrosos, pero difíciles del mundo.